hablar de la responsabilidad penal de las personas morales, les decía, es un tema muy interesante que va a tomar mucho auge a partir del fenómeno de la globalización. Como saben ustedes, esta globalización donde los mercados se dan más allá de las fronteras de los países y se convierten en una serie de operaciones de carácter internacional, pues da lugar a muchas cosas positivas, pero también algunas otras no tanto, ¿no? Entre ellos parte de la pandemia que hoy nos tiene ahora eh, guardados en casa. Y bueno, el problema, digamos, de la globalización ya en el ámbito empresarial es que estas grandes empresas que pueden operar a nivel global tienen una premisa fundamental en su gestión y en su operación. Dice el profesor Ulrich Beck en su libro, que se los recomiendo, muy interesante, que se denomina La Sociedad del Riesgo, dice, pues es que las empresas a nivel internacional o a nivel global actúan sin que exista un poder que los contrapese, básicamente con una premisa, que es simples negocios. Y en esos simples negocios, pues de lo que se trata es de generar utilidades a como del lugar. Y eso ha generado que aparezcan nuevas formas de delincuencia organizadas que se dan dentro del seno de las empresas. Particularmente y de manera muy relevante lo que se conoce ahora como delitos económicos. Y esto ha motivado a generar un cambio paradigmático en la materia penal, donde tradicionalmente se castigaban las conductas celebradas personas y hoy lo que se busca es sancionar aquellas conductas que pudieran ver o estar involucradas las personas morales y hacerlas sujetos responsables de sanción penal. Particularmente tiene relevancia para el tema de las personas morales, les decía, el hecho de que se cometan delitos en el seno de las empresas y que a veces es difícil identificar a los individuos que cometen estos delitos. Y ello pues hace la necesidad de sancionar a los entes colectivos. También se ha analizado desde el punto de la doctrina la responsabilidad de la persona moral a partir de los bienes jurídicos tutelados, específicamente el tema de la protección de la economía y del medio ambiente. Y se busca dotar al Estado de herramientas que le permitan tutelar estos bienes que por supuesto son bienes superindividuales y que generan intereses colectivos. Sobre todo por el hecho que, pues sin duda, las personas morales cometen ilícitos y han generado un amplio grado de peligrosidad. Digo, ejemplo de ello, simplemente para aterrizarlo, pues aquella contaminación famosa del río Yaqui, donde alguna empresa vertió algún contaminante en el río, este contaminante bajó con el agua a una población y esta población sufrió daños en su piel. Y entonces la pregunta era, oye, bueno, no sabemos quién fue el que materialmente fue y tiró, digamos, estos contaminantes al río. Lo que sí sabemos es la consecuencia que se dio en la población, quienes tuvieron lesiones en su piel. Y ahí es donde surge, entre otras, la idea de, bueno, si bien podríamos no identificar al individuo culpable, sí podemos identificar a una persona moral que, digamos, que esté vinculada con el delito y a quien le podamos fincar una responsabilidad para que enfrente una consecuencia desde el punto de vista penal por este daño que se está dando a nivel ecológico. Punto importante es el tema de las penas. Evidentemente a la persona moral pues no se le puede meter a prisión. Sin embargo, se han analizado la posibilidad de imponerle diversas penas, ya sean multas de carácter administrativo o medidas de seguridad como puede ser la restricción en sus operaciones o la suspensión incluso de sus operaciones, su disolución o algo que es muy importante que es la reparación del daño que se ha ocasionado, como en el caso que platicábamos de la contaminación del río Yaqui, en donde, bueno, evidentemente ante la lesión a la piel que se dio a la población, pues es muy importante la atención médica para hacer la reparación de este daño. Como antecedentes de la figura, me voy a referir básicamente a tres
convenciones internacionales. La primera es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales que ha emitido la OCDE y que en su artículo segundo se refiere a la responsabilidad penal de las personas morales. Otro instrumento internacional que nos sirve de antecedente es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, también conocida como Convención de Palermo. Ella hace referencia a la responsabilidad de las personas morales en su artículo 10. Y finalmente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que está contenida la responsabilidad de las personas morales en el artículo 26. Y esta es muy importante para México, se conoce como la Convención de Mérida, porque digamos, la reunión de los delegados para sacar las conclusiones y redactar el texto del tratado se da precisamente en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 2003. Fíjense cómo México había adquirido ya desde el año de 2003 los compromisos internacionales de sancionar penalmente a las personas morales y sin embargo esta figura viene a ser regulada hasta el año de 2016, como veremos un poquito más adelante. Los textos de las convenciones, palabras más, palabras menos, se refieren fundamentalmente a lo mismo, en donde lo que buscan, y me voy a referir al artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción o Convención de Mérida, en donde se establece que cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias de acuerdo a sus principios jurídicos, lo cual había sido un poco la justificación para no regularlo en México, con el fin de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas en la participación de los delitos tipificados con arreglo a la convención, que les recuerdo es una convención anticorrupción. Y luego se establece que la responsabilidad que se podrá aplicar a las personas morales podrá ser de índole penal, de índole civil o de índole administrativo. Y un punto muy importante que después se recoge ya en los textos legales en México es que la responsabilidad de la persona moral es independiente de la responsabilidad de las personas físicas que hayan intervenido en la comisión del delito y que pudieran ser sancionados en paralelo a la sanción que se aplique a esta persona moral. Perdón. También se establece que estas sanciones penales deben ser eficaces, deben ser proporcionales, deben ser disuasivas y pueden ser de carácter monetario. Ya, digamos, más aterrizada la figura o más cerca en nuestro sistema jurídico, habría que comentar que nosotros lo que aplicamos es el modelo español. España regula la figura en el año de 2010 y es bien interesante ver cómo, a pesar de que se regula en 2010, las primeras resoluciones de los tribunales se dan hasta el año de 2015. O sea, pasaron 5 años para ir viendo cómo ir aplicando esta figura de la responsabilidad de las personas morales. Aquí el modelo español, que es el que nos sirve a nosotros de base, establece 2 supuestos bajo los cuales puede ser responsable una persona moral. El primer supuesto es lo que se conoce como sistema vicarial o de transferencia, en donde se requiere, por supuesto, la actuación de una persona física que esté conectada con la persona moral y a quien se impute la responsabilidad por la conducta. Pero la característica importante es que esta conducta se va a realizar en beneficio de la persona moral o a través de los medios que la persona moral le proporcione. O sea, alguien que le encargue a una persona física, pues vuélate una base de datos o alguna información confidencial, por poner un ejemplo, que sea utilizada a su vez por la persona moral en un momento posterior. Y existe otro segundo supuesto en el cual se va a imputar responsabilidad a la persona moral. Y es el sistema que se conoce como sistema de imputación propia o sistema de culpabilidad por defecto en la organización, donde es muy importante el atender a una cultura de cumplimiento, y esto es un tema paradigmático al que nos referimos un poco más adelante, y que da origen a las figuras de compliance, o que fundamentalmente son políticas en donde lo que se busca es que la empresa cumpla
con todas las reglas jurídicas, no solamente leyes, pueden ser normas oficiales, reglamentos o directrices que les sean aplicables de acuerdo al campo de actividad que la persona moral realice. Y en este supuesto, cuando haya defecto en este cumplimiento, se imputará una responsabilidad a la persona moral por no haber tenido el debido cuidado en que se dé este debido control en el cumplimiento de, digamos, de toda la regulación normativa que le afecta a la persona moral. En México teníamos una postura inicial que era en el sentido que pues, no se podía atribuir responsabilidad a las personas morales porque no existía legislación que lo previera. Posteriormente encontramos el artículo 11 del Código Penal, en donde pues es una especie de sistema vicarial parecido al español, en donde establece textualmente el artículo que cuando algún miembro o representante de alguna persona jurídica de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, y esto es punto importante a subrayar porque el Estado, siendo persona moral, está excluido de posibles responsabilidades, dice que bueno, cuando algún individuo integrante de estas corporaciones cometa un delito, dice, con los medios que para tal objeto la misma entidad le proporcione, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo o la representación social o en beneficio de ella. En estos casos, el juez, de acuerdo a lo que diga la ley, podrá decretar en la sentencia correspondiente la suspensión de la agrupación o su disolución cuando estime que se ataca a la seguridad pública. Bueno, eso era básicamente lo que teníamos como única herramienta para responsabilidad a las personas morales a través de un sistema vicarial hasta el año de 2016. En el año de 2016 surge dos regulaciones muy importantes o dos áreas más que regulaciones en donde se va a regular esta responsabilidad de las personas morales. La primera es en materia penal, a partir de lo que se denominó en aquel momento la miscelánea penal, que da origen, entre otras cosas, al Código Nacional de Procedimientos Penales y ya su entrada en vigor, digamos, ya a nivel nacional. Y el segundo instrumento es lo que se conoce como sistema anticorrupción, sistema que tiene que ver, obviamente, con el tema de responsabilidades administrativas. Y nos vamos a referir a ello un poco más adelante. Bueno, punto importante es establecer que la responsabilidad de las personas morales en materia federal solamente aplica en determinados delitos. Esto es, a los delitos regulados en el artículo 11 bis del Código Penal. Es decir, hay una, digamos, una cláusula restringida, se llaman numerus clausus, de delitos respecto a los cuales puede aplicar esta responsabilidad de las personas morales. Si no están en la lista de estos delitos, no se le podría imputar una posible responsabilidad a la persona moral y solamente la conducta correspondiente tendría que aplicarse a, digamos, a las personas físicas que hubieran participado en la comisión de este delito. Estos delitos los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Uno, los relacionados con la delincuencia organizada. Y el segundo grupo, que es al que me interesa referirme, es el de los de naturaleza económica. Porque es mucho más probable que en el caso de los delitos de naturaleza económica, intencional o imprudencialmente, pudieran las empresas verse involucrados con ellos. Y así, yo no me voy a referir a todos, ahí ustedes tienen la lista en el artículo 11 del Código Penal, pero algunos destacados, por ejemplo, son todos los delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, es decir, lo que popularmente se conoce como lavado de dinero. Obviamente, un invitado especial a la fiesta son los delitos fiscales. Entre ellos encontramos el contrabando y sus equiparables y la defraudación fiscal y su equiparable. Hay que estar muy pendientes, les repito, yo me dedico al tema fiscal, con esta herramienta que tiene ahora la autoridad fiscal
para ejercer acción penal, no solamente por la defraudación contra los sujetos, contra los individuos, sino contra la persona moral que se hubiera visto involucrada o beneficiada de algún delito de defraudación fiscal. También encontramos otros delitos como son el tráfico de influencias, el cohecho, en materia de derechos de autor o de propiedad intelectual y de propiedad industrial, que ahora van a ser muy importantes, sobre todo por el fenómeno que se ha dado cada vez más agudo que tiene que ver con temas de piratería. Esto pues abre una herramienta importante para combatir a quienes estén cometiendo temas de piratería que se han acabado con la industria discográfica y que probablemente también vaya contra la industria, digamos, editorial. Ha habido algún tema de piratería de libros y eso hay que tener mucho cuidado porque ahí hay una responsabilidad penal donde se podrá incluso involucrar a las personas morales. Otro tema importante en materia de delitos es aquí que no, más que económicos son de carácter ecológico, pues son aquellos que involucran el manejo de sustancias peligrosas que causen daño a los recursos naturales, como el caso que platicábamos del río Yaqui, o también el uso de gases, humos o polvos contaminantes, o los delitos que dañan a la biodiversidad. Aquí hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas. Digo, son temas muy especializados donde se requiere a lo mejor trabajar en conjunto con abogados especializados en particular. A mí me tocó ver a alguna conferencia con alguien que fue procurador medioambiental y él ponía un ejemplo muy interesante que se los comparto con mucho gusto, en el sentido de que, bueno, alguien va a mandar un contenedor ya sea por barco o por tren, a otro lado, digamos que cruce la frontera. Y bueno, su contenedor va cerrado, va bien cuidado, él se preocupó muy bien, digamos, del embalaje del contenedor. Sin embargo, ese contenedor se tiene que subir a alguna tarima y esa tarima es la que sirve para, digamos, subir este contenedor al barco, al avión, etcétera. Y la pregunta que él hacía es, ¿qué pasa si en la tarima, que son normalmente de madera, va algún bichito que pueda generar una plaga de cara, digamos, a las cosechas del lugar de destino? Ahí puede haber un delito por falta de un deber de cuidado, por no tener un debido control en supervisar que la tarima fuera limpia y se está ocasionando un daño precisamente por este animalito que iba ahí incrustado dentro de la tarima. Finalmente, bueno, también hay una serie de delitos de carácter financiero que también podrán ser motivo de responsabilidad de la persona moral. Y algo importante, bueno, deja abierta la legislación a que cualquier otro delito que esté expresamente regulado en una legislación especial. Y allí, bueno, habrá que cuidar si es que se estableciese en alguna legislación especial la responsabilidad de las personas morales. Bueno, dentro de las características de esta responsabilidad hay que señalar que igual como pasa en el modelo español e igual como se establecía en los convenios internacionales, la responsabilidad de la persona moral es totalmente independiente de la responsabilidad de las personas físicas que se vieran involucrados. Pueden incluso ser sancionados los dos de manera independiente. Punto muy relevante es que el imputado es el representante legal de la persona moral. Él está impedido para representar a la persona moral en el procedimiento penal donde esta persona pueda ser sentenciada a una responsabilidad. Ahí él está completamente impedido para ello y el imputado tendrá que irse por su juicio, por su propia vía y a través de sus medios. Esto es bien importante e incluso se discute académicamente o doctrinariamente si los abogados pueden ser los mismos. Es decir, si el abogado de la persona moral puede ser el abogado de la persona física. Y en principio la respuesta es más una respuesta de carácter deontológica o ética, es que no. Y eso nos puede llevar al extremo en donde a lo mejor tengo a una persona moral que se defiende mal y a una persona física que se defiende muy bien, o viceversa,
y al final sale sentenciado uno y el otro no. Ahora, ¿qué es lo que busca? Pues evitar que precisamente, digamos, se mande toda la carga a un lado u otro, ¿no? Por eso es que lo que se establece de entrada es que cada quien tendrá que seguir su procedimiento en forma independiente. Eh, Punto importante, bueno, las conductas siempre serán cometidas por personas físicas y nuevamente se reitera lo que ya comentábamos hace un momento y es, siguiendo el modelo español, la persona moral es responsable por aquellos delitos cometidos en su nombre, por su cuenta o en su beneficio a través de los medios que ella proporcione o cuando se haya determinado que existió inobservancia en el debido control de su organización. Eh, que es básicamente el establecer en la empresa políticas de cumplimiento. Dice también dentro de las características que la responsabilidad de las personas jurídicas no se extingue por el hecho de que éstas se transformen, fusionan, absorban o escindan, lo cual es muy importante porque sería muy fácil zafarse de la responsabilidad a través de la realización de cualquiera de estas figuras. Y en estos supuestos que se diera una escisión, por ejemplo, bueno, la responsabilidad alcanzará hasta la escindida de acuerdo a la proporción del patrimonio que guarde o que se le haya transmitido en relación por parte del escindente que haya sido declarada responsable de esta responsabilidad penal como persona moral. Y tampoco se extinguirá la responsabilidad penal cuando exista una disolución aparente, es decir, cuando yo transmita activos, cuando transmita clientes, cuando transmita empleados, y digamos, como la división del patrimonio. Y entonces, no, ahí también, ahí no te hagas tonto, ahí lo que estás haciendo es tratar de desaparecer a la persona moral para que no le alcance la responsabilidad. No, veamos cómo se da la proporción de los vínculos que estás transmitiendo y en esa proporción alcanzará a quienes hayan adquirido estos activos, estos empleados, estos clientes, la responsabilidad de la persona moral. La sentencia que en su momento se dicte, pues definirá la culpabilidad o no de la persona moral y lo hará de manera independiente de la responsabilidad que también se pueda dictar respecto de aquella persona o personas físicas que estuvieron involucradas en este supuesto. Y punto que también deja abierto, perdón, ahí algo pasó con la computadora, pero aquí seguimos. Es el hecho de que las entidades federativas pueden establecer en sus propios códigos penales locales supuestos o catálogos de delitos en donde se involucre la responsabilidad penal de las personas morales. Entonces es muy importante, o sería muy importante y muy recomendable que revisaran los códigos penales locales para ver si los delitos son restringidos o, digamos, cabe la posibilidad de que la persona moral pudiera ser responsable por cualquier tipo de delito en el que se viera involucrada. En cuanto a las consecuencias que se pueden imponer a la persona moral, bueno, hablamos, o la legislación mexicana establece la suspensión de actividades, la clausura de locales o establecimientos, la prohibición para que en el futuro realice alguna actividad que haya sido materia de un delito o, en su caso, la inhabilitación para participar en, digamos, en licitaciones de carácter público, con el sector público. También puede aparecer la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o sus acreedores, una amonestación pública y cuando sea necesario incluso puede llevarnos a la disolución de la persona jurídica. O sea, como ven, el tema es bien interesante. Yo conozco solamente de dos casos que iniciaron como una posible responsabilidad de las personas morales. El primero de ellos fue un caso muy famoso que seguramente ustedes recuerdan haber leído en los periódicos, que es el caso del hospital maternidad que estaba
en Coajimalpa, en donde explotó una pipa de gas y voló todo el hospital. En este supuesto se inició procedimiento de responsabilidad penal contra los operarios de la pipa de gas. Entiendo que también contra el encargado del mantenimiento, porque lo que falló fue una válvula ahí que al estar con defecto pues provocó la explosión de la pipa por una fuga de gas, y también se fueron contra la empresa como posible responsable penalmente. La historia de este asunto es que terminó a través de los medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Hubo una reparación del daño y nunca llegaron a una resolución final o a una sentencia. Les platico el caso, algún magistrado amigo nos comentó de él mismo porque le tocó verlo, y decía que a él le hubiera gustado, y quizás a mí también, ver qué hubiera pasado con este primer asunto y cuál hubiera sido la posición adoptada por los tribunales al resolver sobre la responsabilidad penal de las personas morales. Otro supuesto que se dio muy similar, se dio en Guadalajara, Jalisco. Se da con también ahora ahí fue estas instalaciones de gas natural que van digamos, a través de la tubería que va, digamos, sobre las banquetas, en donde alguna mala instalación provocó una fuga, y esto provocó una explosión que dañó alguna casa. Y yo me quedé, porque eso me enteré ahí un poco de rebote en un viaje a Guadalajara. Simplemente iniciaron el procedimiento de responsabilidad de la persona moral contra la gasera, y ya no supe el final de la historia, pero bueno, a lo mejor alguien de Guadalajara nos pudiera platicar si sabe cómo terminó el asunto, o seguramente también aplicaron el procedimiento parecido en México a buscar los medios alternativos de solución de controversias. Bueno, la otra gran área donde se estableció, digamos, el tema de la responsabilidad penal de las personas morales es en el caso del sistema anticorrupción. Y aquí básicamente surgen dos cosas. Algo que conocemos muy bien porque fue público y planteado con mucho bombo platillo en la época de la administración anterior, que era el establecimiento de un sistema nacional anticorrupción con el objeto de prevenir y detectar y sancionar los hechos de corrupción, y por otro lado el establecimiento de un sistema para sancionar las faltas administrativas graves en donde estuvieran involucrados particulares. En el primer caso hay una reforma constitucional en la fracción cuarta del artículo 109, en donde se establece que será el Tribunal de Justicia Administrativa, el Federal de Justicia Administrativa, quien se encargará de sancionar las faltas administrativas graves o aquellas en las que intervengan particulares. Es importante señalar que existen algunas entidades federativas que tienen sus propias leyes de responsabilidades administrativas, como es el caso en concreto de la Ciudad de México. Y también, como parte del sistema anticorrupción, se establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se establece ahí un catálogo de lo que debe entenderse como falta grave. En este catálogo encontramos pues al soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, el uso de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de registros públicos y la contratación indebida de ex servidores públicos. Y aquí muy de manera similar a lo que sucede en el Código Penal o en la materia penal, pues también la conducta siempre va a ser realizada por una persona física, y el objetivo es que esta conducta genere un beneficio en favor de la persona moral. Aquí se establece también la obligación, particularmente en el artículo 25 de esta ley, de que las empresas cuenten o establezcan una política de integridad, que es lo que normalmente hoy se conoce como compliance. Ya vi por ahí alguna pregunta, un poquito más adelante nos referimos al compliance, pero bueno, se establece la figura tanto en materia penal
como en materia administrativa, con una diferencia muy importante y yo siempre, que a mí me ha llamado la atención porque es el mismo legislador, pero parece tener bipolaridad. ¿Y por qué tenía bipolaridad? Porque en materia administrativa, si yo acredito que tengo un compliance y es valorado así por el juzgador, me puede quitar toda la responsabilidad, mientras que en materia penal solamente me reduce un 25% de la sanción penal, lo cual pues parece ilógico, ¿no? O absurdo cuando es el mismo legislador. Ahora, si seguimos el modelo español en su origen hacía lo mismo y en 2015 sufrió una modificación y hoy sí hace la liberación total de la responsabilidad de la persona moral, solo de la persona moral. Es decir, el compliance va a beneficiar a la persona moral, no así a los individuos que participaron en el delito. Eh, Aquí, igual que en materia penal, puede haber sanciones de carácter económico que pueden ser multas, puede haber una inhabilitación para participar como proveedores de la administración pública, puede haber también la suspensión de actividades, la disolución de la sociedad, la indemnización por daños a la hacienda pública cuando ésta se hubiera visto afectada. Simplemente de manera muy general, el procedimiento de responsabilidad de faltas graves tiene básicamente tres etapas, que es una etapa de investigación, una etapa de sustanciación y una etapa sancionadora. Es, Se fijan, hace muy parecido, muy similar el procedimiento a como sucedería en un procedimiento penal, con la particularidad que ya habíamos comentado, que cuando intervengan particulares o la falta sea grave, quien se encargará de aplicar la sanción es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hoy existe, de hecho, una sala especializada en el tribunal que es la responsable de ver todo este tipo de asuntos para imponer sanciones. Y bueno, en caso de que la sala detecte que además de la responsabilidad administrativa existiese algún delito, entonces le darán vista al Ministerio Público para que en su momento proceda desde el punto de vista penal contra los posibles responsables. Se regula también la calificación de las sanciones desde el punto de vista administrativo, se establece como atenuante el que, digamos, los órganos de administración de la persona moral detecten el delito y si ellos colaboran tanto en el proceso de investigación o presentan una denuncia o cuentan con una política de integridad, o sea, es una política de ética, en ese caso tendrá una atenuante en la calificación de la sanción. Y en el caso contrario habrá un agravante si la persona moral no denuncia a la comisión del delito. Obviamente lo hará a través de sus órganos de representación. Nuevamente se repite la misma figura que en materia penal, en el sentido que la responsabilidad de la persona moral es independiente de la responsabilidad de los individuos que intervengan en ella y los cuales podrán ser sancionados de manera independiente. Bien, esas son las características muy generales de esta responsabilidad, tanto en el terreno penal como en el terreno administrativo. Y previamente entrar a platicar precisamente del compliance, que por ahí veía alguna pregunta, eh, eh, hay, hay, que entender que hay un cambio, se busca un cambio digamos, en la mentalidad de las empresas. Hay un autor que es el profesor Bernardo Kinsberg que señala, hay que superar aquella vieja idea en donde el objetivo de las empresas es solamente generar beneficios para los accionistas. Hoy las empresas deben tener un compromiso social y deben procurar o velar por sus empleados, sus familias, por la comunidad en general y mejorar o ayudar a mejorar la calidad de vida. Es decir, la conducta de las empresas debe ser una conducta de responsabilidad o deberá ser una conducta de responsabilidad social. Quizá la posición del profesor Bernardo era muy idealista en el momento que planteaba sus ideas. Habrá que reflexionar si después de esta crisis que estamos viviendo,
de la pandemia, en donde la economía a nivel mundial está sufriendo una paralización y un daño muy grave, si no sus postulados van a cambiar la forma de ver el mundo y la forma en cómo las empresas se van a ir comportando. Esto involucra además otras cosas muy importantes, que es, ya han escuchado ustedes hablar precisamente del gobierno corporativo. ¿Qué se busca? Que exista un buen gobierno corporativo. Si recuerdan los casos que dieron origen a la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos, fueron temas donde los administradores, con el objetivo de generar utilidades para los accionistas, hicieron algunas maquinaciones en lo que se llamó en aquella época la contabilidad creativa y que dio origen precisamente a grandes fraudes en perjuicio tanto del fisco como de los inversores. Y esto es precisamente algo que se está combatiendo. Por ello es que en el compliance una herramienta muy importante es el gobierno corporativo y el compromiso del gobierno corporativo de tener una conducta de cumplimiento. Contestando un poco la pregunta que por ahí alguien hacía, es ¿qué es la palabra compliance? Bueno, la palabra compliance tiene dos acepciones. Una acepción corta o en sentido estricto, propiamente es el cumplimiento normativo. O sea, es tener conocimiento de todas las normas en que se está viendo involucrada una empresa. Obviamente las normas fiscales nos aplican a todos, pero habrá algunas empresas que habrá que analizar de manera muy particular. Por ejemplo, alguien que tenga temas ecológicos, bueno, pues a ella no solamente le importarán, digamos, normativa de carácter general, sino también norma específica. O alguien que vea temas, por ejemplo, con relación a lo que es propiedad intelectual o propiedad industrial, bueno, pues tendrá que ver la normativa que rige o que es aplicable a esta sociedad, porque eso es parte de su actividad. Ahora, algo que es bien importante, y el otro día estábamos en un congreso platicando temas de compliance, y alguien decía, oye, es que no está regulado en ninguna ley. Y yo reflexioné a veces que el compliance no puede estar regulado en ninguna ley. El compliance primero son políticas de cumplimiento. Provienen más de una cultura anglosajona donde lo que se trata es de establecer políticas que deben ser cumplidas por toda la empresa. Evidentemente son políticas fijadas por los órganos de dirección o de administración o inclusive por los propios accionistas y es en beneficio de la sociedad. Y eso tiene que ver con un efecto, con un fenómeno que ustedes seguramente van a escuchar mucho, que es el tema reputacional. O sea, es el buen nombre, el buen prestigio de las empresas. Sobre todo las empresas muy grandotas tienen mucho interés en que su prestigio no se manche. Claro, en los temas de compliance también van a involucrar a empresas más pequeñas, ¿no? No tendrían por qué quedarse solo en las grandes empresas. Claro, ellas serán las primeras en tratar de poner el ejemplo. Yo ya he visto y conozco a algunas empresas que han establecido estas políticas. Lo único que se establece y es en la ley, digamos, general de responsabilidades administrativas, son algunos elementos, digamos, básicos de cómo estructurar un compliance, pero pues cada empresa tendrá que establecerlo. O sea, es un traje a la medida, no hay una regla, no hay una receta. Hay algunos lineamientos, algunos directrices. Por ejemplo, hoy en materia fiscal existe lo que se conoce como la UNE 16102, que es es una norma europea, parecido sería un equivalente a la norma oficial mexicana, en este caso es una norma europea en materia de compliance fiscal, que deriva digamos, sí es digamos, una derivación de la norma 16.601, que es la norma de compliance en general, pero solamente son parámetros muy generales que le van a decir qué debería, digamos, tomar en consideración la empresa en un momento de establecer esta política de compliance. Perdón, que tiene que ver, y esto es muy importante, con la identificación de los riesgos.
a los que se pueda ver involucrada la empresa, dependiendo obviamente de su actividad y las áreas de trabajo en la que ella se desarrolle. Y entonces esta identificación de los riesgos lo que va a llevar es a establecer políticas de prevención, que básicamente ese es el compliance. Y no significa que al final estas políticas sean absolutamente, digamos, inviolables. O sea, seguramente va a haber problemas y tan hay problemas que llegas a un procedimiento penal. Y es el juez quien tendrá que velar digamos, y ver lo que se conoce como eficacia y eficiencia de este compliance, para ver por qué falló, para ver por qué a pesar de que se pusieron todos los controles, y si es que se detectaron conductas infractoras, se establecieron remedios para ella, es que a pesar de todo eso estamos en un procedimiento penal porque el delito ya existe. Digo, si no estuviera el delito, pues no estaríamos dentro del procedimiento penal. Algo que es bien importante es que eh, independientemente de que las políticas de compliance sirven para que las empresas estén tranquilas o al menos acrediten un esfuerzo por estar cumpliendo con las normas que están involucradas con ellas, al final del día la valoración sobre su eficacia o eficiencia la hace el juzgador. O sea, si alguien les dice, no, es que con el compliance estás a prueba de balas, eso es falso. O sea, evidentemente hay una tranquilidad, por supuesto, pues eso es lo que se busca, pero el que va a definir si efectivamente fueron políticas eficaces y eficientes son los juzgadores. Bueno, pues con esto, de alguna manera, digamos, terminamos un poco el tema reflexionando que, bueno, ya la figura está en México. eh, en España se tardó 5 años para ver los primeros juicios y las primeras sentencias. Hoy tienen ya alguna mayor experiencia e incluso han ajustado algunas reglas y se han establecido algunas directrices, por ejemplo, hacia la fiscalía de cómo deben actuar en el momento de valorar los compliance, porque algo que escuchaba de algún profesor español es que normalmente se redactan compliance así como muy técnicos, ¿no? Como muy preparados para que los vea el juez. Y el juez lo que dice es, eso no sirve. O sea, aquí los compliance tienen que ser dirigidos al personal, a todo el grupo que integra la empresa, porque lo que queremos es que tengan claridad en la conducta que deben seguir. Incluso un punto muy importante son lo que se conoce como canales de denuncia. Incluso se valora de manera importante si los canales de denuncia son canales de denuncia anónima que deben llegar directamente, digamos, a lo que es el compliance officer, que es otra figura muy importante a considerar, que, digamos, habría que definir quién puede ser compliance officer, que puede ser ya sea una persona física en lo particular o puede ser un área o un departamento, pero es importante establecer que el compliance officer tiene que tener poder, tiene que depender directamente del órgano de gobierno y tiene que estar por encima de algunos otros funcionarios dentro de la empresa que son a los que va a vigilar y tendrá que proponer, pues, digamos, medidas de remediación si es que encuentra que pudiera haber una infracción o incluso un delito. O sea, ahí los riesgos se van clasificando de acuerdo a los tipos de impactos que pueda tener en la persona moral, ya sea multas pequeñas, multas muy grandes, o delitos, o incluso hasta la clausura de la persona moral. Entonces, bueno, es un tema novedoso donde habrá que irlo explorando poco a poco y me parece a mí que en el tiempo irá teniendo mucha más fuerza. Existen ya algunas empresas, sobre todo las muy grandes transnacionales, que están metidas en este tema de los compliance. Les decía, bueno, ya de manera de reflexión final, que evidentemente ya la figura está regulada en nuestro país, no está exenta de críticas y de comentarios y de temas que generan muchas dudas, temas que seguramente se irán resolviendo en el tiempo, de acuerdo a cómo los tribunales vayan enfrentando y dándole solución a los problemas que se van presentando. Y un tema que me parece a veces un poco complejo
pero que habrá que evaluar, es el tema de los compliance y el cumplimiento, particularmente frente a la idiosincrasia del mexicano que busca a como de lugar darle la vuelta a las cosas, ¿no? Busca ser incumplidor y si no, solamente como muestra, vean el botón que estamos viviendo hoy, en el sentido de, pues tenemos instrucciones de quedarnos en casa y por lo menos aquí en la Ciudad de México parece que se incrementó el tráfico y se incrementó el número de personas que andan en la calle. Entonces, bueno, es como que la política o la búsqueda del mexicano de darle siempre la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces, eso genera un tema de reflexión muy, muy importante. Bueno, aquí con eso yo concluiría y les dejaría el tema para reflexión. Veo algunas preguntas que me están haciendo en cuanto a las consecuencias a las personas morales, pues ya las platicamos, en el sentido de que, bueno, pueden ser desde la sanción administrativa, la inhabilitación o incluso la intervención del juzgador para salvaguardar derechos de terceros, incluyendo a los trabajadores, o incluso la disolución en algún extremo. Eh, ¿Qué autoridades conocen de las personas morales? Pues los jueces penales. En materia penal, en materia administrativa, ya comentamos que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya en la etapa sancionadora. Toda la etapa, digamos, de investigación y sustanciadora corresponde a los órganos de control. Son, digamos, los que arman el expediente y lo turnan ya a la sala especializada del tribunal para efecto de que determine la sanción. En cuanto a las faltas administrativas graves, pues ya también las comentamos. Entre ellas está el cohecho, déjame ver, el soborno, la colusión, el uso indebido de recursos públicos, etcétera. Eh, Dice Víctor Vargas, hasta la fecha ya existirá sentencia dictada contra una persona jurídica y en caso que el tribunal le correspondió. No lo sé, como comentaba, al menos el único caso que yo conozco fue el de la gasera y por plática con un amigo magistrado, el asunto no terminó en sentencia. O sea, sí se inició el procedimiento de responsabilidad penal, pero ahora en el nuevo sistema penal acusatorio existen, como saben ustedes, medios alternativos de solución que buscan fundamentalmente, entre otras cosas, la reparación del daño y que no necesariamente tienen que llegar hasta una sentencia. Me pregunta Beatriz, ¿cuáles son los delitos fiscales? Bueno, todos los que están en el código, en el 108 y en el 109, fundamentalmente la defraudación fiscal. También están ahí los del 113 que van a estar muy de moda, que es el tema de las ¿cómo se llama? El uso de los que venden facturas, el tema de los factureros, el que compra o vende facturas o el que hace operaciones simuladas, creo que es uno de los temas de delitos fiscales que van a generar mucho más problemas, ¿no? Y existen algunos otros ya específicos. El atenuante por el compliance sí está en la legislación penal y está también en la legislación eh, administrativa con la particularidad que les decía, me parece que el legislador actuó con bipolaridad, porque en el tema penal solo hace una reducción de la sanción en un 25%, mientras que en materia administrativa lo hace por el 100%. Pues no quiero pensar mal, pero bueno, pues normalmente en el tema de la responsabilidad administrativa, pues seguramente también están involucrados servidores públicos. O sea, para que haya una conducta de soborno o de tráfico de influencias, pues sí, va a haber un particular, por supuesto, involucrado, pero también va a haber ¿cómo se llama? Un funcionario público involucrado. Aquí me preguntan una pregunta un poco ahí complicada en relación al tema de TV Azteca y si habría una responsabilidad hacia la cadena televisora. Bueno, primero habrá que ver, y eso sí habrá que platicarlo con un penalista, si la conducta fue un delito o constituye un delito y si pudiera haber una responsabilidad para
la persona moral o solamente para la persona física. Acuérdense que en el caso de los delitos para personas morales solamente aplican aquellos que están en la lista del artículo 11 a nivel federal. A nivel local habrá que ver la legislación local de cada entidad. ¿Por qué se habla de una responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando en su caso se dictan sentencias? No va a existir una prueba privativa de libertad y lo que puede existir es una sanción. Sí, la pregunta es bien importante, por eso hablaba yo de que se ha generado un cambio paradigmático, porque lo que se busca es hacer responsable a la persona moral y ya no solo a la persona física. Tradicionalmente la materia penal solo castigaba las conductas de individuos, que son a los que en su momento podía aplicarles penas privativas de libertad. Aquí, ¿qué es lo importante y por qué se está buscando a la persona moral? Porque generalmente es la que tiene un patrimonio. Y entonces, cuando lo que se busca es la reparación del daño, lo que se busca es ir con el que tiene el patrimonio. Y en este caso, generalmente será la persona moral. Algo que es bien importante es no confundir la responsabilidad de una persona moral con aquellas personas morales que se conocen como personas de fachada o que son de cascarón. Ahí evidentemente no estamos en presencia de un tema de responsabilidad de personas morales. Aquí, para que haya responsabilidad de personas morales, tiene que ser una sociedad que está actuando, que está operando normalmente en el curso de sus actividades. Cuando estamos hablando de una sociedad de fachada, podemos estar hablando de otro tipo de delitos. A ver, me pregunta si les podía recomendar algún libro que les ayude a complementar el tema. Pues sí, les podía recomendar un libro mío que lo edita Editorial Temis, que se llama La responsabilidad penal de las personas morales. Es del 2016-2017, pero a través de Temis lo pueden encontrar. Y también hay un libro de Emporrúa, que es una tesis doctoral de alguna persona, se me escapa ahorita el nombre, pero pues ahí podrían conocer un poquito del tema. Y hay una última pregunta: ¿qué responsabilidad tiene una persona moral cuando no acata las reglas de la contingencia sanitaria y llega a fallecer un empleado? Pues mira, la pregunta es muy interesante. En algún momento se discutía, sobre todo con mis amigos penalistas, si el homicidio, aquí pareciera que en términos de cómo está planteada la pregunta, pudiera ser un tipo de homicidio por omisión o por negligencia, más que porque quisiera matar a la persona. Y la pregunta era si se podía considerar a la persona moral responsable de este homicidio por inacción o por negligencia. Y la respuesta en principio es no, desgraciadamente el tema es que el homicidio no está considerado dentro de los artículos del 11 bis, perdón, del 11 en materia federal. Habría, repito, que ver qué dice la legislación local, porque además entiendo que el homicidio es un delito local y entonces habrá que ver si no tiene restricciones en el código local dependiendo de cada entidad. Y ahí sí, en algún momento que yo hice algún repaso o alguna revisión de las legislaciones, pues había de todo, había diferentes criterios. Entonces sí es importante pues referirnos digamos, a la legislación local para ver el tema de los delitos locales. No sé si tenemos alguna pregunta. Esta es la última que me aparece aquí en el WhatsApp que me hicieron favor de enviar con las preguntas. Si no tienen algún otro comentario más o alguna otra pregunta más que hacer, pues yo agradezco la atención que han tenido para conmigo. Agradezco al señor licenciado Darinel Blas, por haberme invitado a participar con ustedes esta tarde, y pues estamos por terminada la charla, deseándoles pues que esta guárdense en casa pues sea lo menos tortuosa para ustedes, igual para todos, ¿no? Pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Si no exponen otra cosa, damos por terminada la sesión y pues yo finalizo aquí con el video. Hasta luego.